Muy buenos días, queridos hermanos. Me alegro mucho de poder dirigirme a ustedes a través de este medio. Todos los lunes, Dios me ha permitido desde hace muchas semanas atrás poder dirigirme a todos los hermanos de la iglesia y a aquellos que nos oyen en diferentes lugares a través del internet. Es una bendición poder conversar con ustedes y meditar con ustedes por un momento la palabra de Dios. Hoy es lunes 7 de marzo del año 2022. Es una gloria de Dios el poder estar con vida, poder respirar. Podemos ser agradecidos al que nos dio la vida, a los que nos dio el existir, al que nos ha cuidado y nos ha guardado, al que fue capaz de inmolar a su propio Hijo para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hoy oramos en el nombre de Jesús, pidiéndote, Dios amado, Dios eterno, que vengan los mejores tiempos de refrigerio. Padre, vengo a pedirte, Señor, que seas propicio a mi vida, Señor, y a la vida de los oyentes, para que tu gloria sublime y soberana, Señor, venga sobre cada uno de ustedes que nos oyen y sobre mí, Señor, que la presencia del Espíritu Santo, Señor, fluya todos los días de mi vida para glorificarte y adorarte, bendecirte y adorarte. Padre, que pueda, Señor, con libertad expresar, Señor, el pensamiento que tú quieres que deje en el corazón de cada hermano. Hoy te adoramos y te bendecimos para gloria y honra de tu nombre. Padre, que estas semanas empezamos este lunes 7, Señor, seas tú, Espíritu Santo, propicio a nuestras vidas, Señor, dirigiendo y dándonos una identidad en Cristo Jesús para que nos lleve hacia puerto seguro. El tema que hemos venido tocando es el propósito de la ley. Y leemos en el libro de Romanos capítulo 3, versos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuáles son los propósitos de la ley? Ya vimos dos. El primer propósito importante es mostrar la ley al hombre su condición de pecador. Ya lo expusimos hoy hace 8. El segundo es probar la incapacidad del hombre de salvarse a sí mismo. Y hoy nos toca la tercera. La tercera es la figura de Cristo. Este tercer propósito principal en dar la ley fue para profetizar y servir de figura al Salvador, que habría de venir, y por medio de quien únicamente sería posible para el hombre decidir la verdadera salvación y la justicia. Este se hizo mediante la fe en dos formas. El Salvador fue anunciado a través de profecías directas y fue prefigurado a través de los tipos de ceremonias de los mandamientos de la ley. Un ejemplo de la profecía directa dentro del marco de la ley, donde el Señor habla a Israel a través de Moisés. Lo encontramos en el libro de Deuteronomio 18, 18 y 19. Profetas le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Pero más tarde cita las palabras de Moisés y las aplica directamente a Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 22 al 26, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oraréis en todas las cosas que os hable. Toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo.
Todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Así el profeta que anunciaba Moisés por la ley, se cumple en la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 12, el mandamiento del Cordero Pascual es figura de la salvación mediante la fe en la sangre expiatoria de Jesucristo, derramada durante la Pascua allá en el Calvario. Por eso Juan el Bautista presentó a Cristo ante Israel con estas palabras. Juan capítulo 1, verso 29. Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al comparar a Cristo con el Cordero del sacrificio, llama al pueblo de Israel a Cristo. Como él había sido presentado por todos los mandamientos concernientes a los sacrificios de la ley, este propósito de la ley lo resume el apóstol Pablo en Gálatas 3, capítulo 22 al 24. La Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la ley, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, a fin de que llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Analicemos que el término griego traducido por ayo denota a un esclavo de mayor rango en la casa de un hombre rico, cuya responsabilidad especial era instruir en las primeras etapas de la enseñanza a los hijos de un hombre rico, y luego escoltarlo cada día a la escuela donde podía recibir una educación avanzada. De manera parecida, la ley instruyó a Israel en las primeras etapas elementales de su enseñanza acerca de los requisitos básicos de la ley de Dios relativos a la justicia, y a partir de entonces fue el medio para guiarnos a poner su fe en Jesucristo y aprender de Cristo la lección. De igual manera, la tarea educativa de este ayo o esclavo acababa tan pronto podía entregar a sus hijos al cuidado de los maestros, mejor preparados en la escuela. Así la tarea de la ley estaba terminada una vez que había llevado a Israel a su Mesías Jesucristo, y por eso Pablo dice en Gálatas 3:25, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, es decir, ya no estamos bajo la ley. Esto fue dado también con el fin de proteger a Israel. En las palabras de Pablo hay una frase que revela otra función importante de la ley con relación a Israel. Hablando como israelita, Pablo dijo en Gálatas 3:23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La ley mantuvo a Israel como una nación especial, apartado de todas las otras, separados por sus ritos, mandamientos distintos y protegidos por los propósitos especiales de los que Dios había llamado al profeta Balaam en visión del desierto de Israel, que Dios le dio, representa el plan para ellos. En el libro de Números capítulo 23, verso 9, porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitaré confiado, y no será contado entre las naciones. La voluntad del profeta de Dios
para Israel era que ellos debían habitar solos como única nación separada en su propia tierra. En conclusión, podemos resumir los 4 propósitos primordiales por los que se dio la ley a Moisés. Número 1, la ley es para mostrar a los hombres la condición pecaminosa. Número 2, la ley también demostró a los hombres que como pecadores eran incapaces de hacerse justos por su propia justicia. Número 3, la ley sirvió para profetizar y prefigurar los tipos al Salvador que habría de venir. Por medio de él únicamente sería posible para el hombre recibir las verdades de salvación y justicia. Número 4. La ley ha servido para mantener a Israel como una nación separada a lo largo de los siglos. Cumplida perfectamente la ley, nuestro examen de la relación entre la ley y el Evangelio no podía completarse sin tomar en cuenta las palabras en las que Cristo mismo resume su actitud en relación con la ley. En Mateo 5, 17 y 18 dice: no pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿En qué sentido cumplió Cristo la ley? Primero, personalmente, por su propia justicia impecable y en su constante e inobjetable cumplimiento de sus mandamientos. El apóstol Pablo en el libro de los Gálatas 4, 4 y 5 nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Noten las palabras: nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por su nacimiento de hombre, el Señor Jesús era un judío sujeto a todos los mandamientos y obligaciones de la ley. Esto los cumplió perfectamente en el curso de la vida. Número 2. Jesucristo cumplió la ley en otro sentido, por su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. En la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, versos 22 al 24, el apóstol escribe de la siguiente manera: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Número 3. Tercero, Cristo cumplió la ley combinando en sí mismo todas y cada una de sus características predichas en la ley, relativas al Salvador, el Mesías, a quien Dios había permitido enviar. Leemos lo que Felipe le dice a Natanael en Juan 1:45. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel en quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, y Jesús, el hijo de José de Nazaret. Además, después de la muerte y la resurrección de Cristo, dijo a sus discípulos en Lucas 24:44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, que Cristo cumplió de estas 3 formas: por una vida perfecta, por la muerte expiatoria y la resurrección, por cumplir toda la ley, predijo y prefiguró el respecto al Salvador y Mesías que había de venir, lo cual el apóstol Pablo en Romanos 3:31 dice lo siguiente: luego por la fe invalidamos la ley. Hay una interrogación y él contesta: en ninguna manera, sino que confirma la ley.
Un creyente que acepta la muerte expiatoria de Jesucristo como el cumplimiento de la ley en beneficio suyo, le es fácil aceptar sin pensar en concesiones ni condiciones que todo se cumplirá. El apóstol Pablo vuelve en Romanos 10:4 diciendo: pero el fin de la ley es Cristo y para justicia a todo aquel que cree. Hay dos términos en griegos traducidos por fin que tienen dos significados. Uno es el objeto de hacer algo y dos, el que lleva algo a su término. En ambos casos la ley termina en Cristo. En el primer sentido, una vez que la ley ha tenido éxito en llevarnos a Cristo, ya no se necesita esa capacidad. En el segundo, Cristo, por su muerte, puso fin a la ley como medio de conseguir justicia ante Dios. La fe en Él es ahora el único requisito más que suficiente para la justicia. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te alabo y te bendigo por permitirme, Señor, poder compartir estas verdades de la palabra. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, hemos meditado, Señor, acerca de las cosas por las que fue dada la ley. Hoy nosotros somos libres en la libertad con que Cristo nos hizo libres y ya no estamos sujetos otra vez a yugos de esclavitud. Cristo nos hizo libres y nos dio otra vez, nos libertó, dándonos la gracia. Y esa gracia, Señor, trajo la presencia. Esa presencia que tenemos nosotros aquí ahora, Señor. Esa gracia, esa salvación por gracia, no por obra, Señor. Porque si no, muchos nos gloriaríamos, Señor, y es inconveniente eso. Haznos más mansos y humildes de corazón, más sensatos, que podamos adorarte y glorificarte. Al que nunca hizo pecado fue hecho ofrenda por el pecado para que usted y yo fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que Dios les bendiga y les guarde, y que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y los llene de misericordia. Que Jehová levante sobre ti su rostro y le llene de paz. Y la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Que Dios les bendiga ricamente y que esta semana sea pletórica de bendiciones y que sea mejor que todas las semanas que han pasado. En el nombre de Jesús. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor.